Perdón, profe. No, mentiras, no, eso le pasa a uno. Bueno, entonces tenemos ya unas teorías, chicos. Si ustedes tienen problemas con esas teorías, las pueden buscar en internet, ¿cierto? Como esas teorías. Rápidamente, ustedes que son súper juiciosos, vamos a hacer un resumen, ¿sí? ¿En qué consiste esa teoría? ¿Listo? Sí, 3, 4 palabras para que nos quede claro. ¿Listo? Revisen allí sus apuntes si es necesario en internet, pero la idea es que tengan esos apuntes allí porque la geopolítica aparece mucho en los exámenes del profe Jan porque le fascina el tema de la geopolítica. ¿Listo? ¿Quién controla el mundo? La relación de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Por qué tiene el poder? ¿Será que nosotros tenemos que seguir ese orden establecido? ¿Tenemos que ser un país aliado que sigue las instrucciones de grandes países industrializados? ¿Será que no tenemos la posibilidad nosotros de construir un proyecto propio con unas características propias? Bueno, son preguntas que surgen, ¿cierto? Y además recuerden que la geopolítica son esas gafas para poder ver el mundo de una manera mucho más real, de una manera mucho más objetiva. Listo. Entonces le voy a pedir el favor a William Morris. William Morris, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Cuál es la primera teoría que tienes allí en tus apuntes? ¿Cuál es esa primera teoría? La teoría del poder marítimo. Muy bien, cuéntame en qué consiste esa teoría del poder marítimo. Bueno, esta es la de los británicos, que se basa en la supremacía marina. Gracias a esto prosperó el comercio exterior y pues es de Alfred Maham. Bien, William, preciso, exacto, nada que no se haya dicho acá en clase, nada que no dijera la diapositiva o lo que dijera el profe Jan, ¿sí o no? Entonces nos Sí, vamos con, bien, gracias William, muy pertinente y muy exacto. Jerónimo Guevara, hola Jerónimo, ¿cómo estás? La profe, bien, sí, ¿Cómo te ha ido? bien, profe. Bueno. ¿Cuál es la segunda teoría que tienes allí? Es que no sé, La que tengas es ahí. que creo que, pues la que yo tengo es zonas de presión y países buffer. Los países buffer, muy bien. ¿En qué consiste eso de los países buffer? ¿Quién lo dijo? Pues los países buffer son zonas que se crean entre países, entre potencias, las cuales pues, pueden entrar en guerra. Entonces, estos se crean para que no haya un confrontamiento directo. Y pues no, la verdad no sé quién lo dijo. Listo, muy bien. Vale, hay que tener en cuenta los mechones. profe, Dime, William. lo dijo James Firegrave. Muy bien, sí, correcto. Hay que tener en cuenta los autores, chicos. Por ejemplo, Maquiavelo, ¿cierto? Montesquieu, algunos que son clásicos ahí de la sociología europea, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Aristóteles, Platón, todos ellos hablaron en algún momento de repúblicas, de dominaciones. Grecia tenía colonias también, ¿no? Bueno, nos vamos con la siguiente teoría. Laura Clavijo. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Cuéntame qué teoría tienes allí. Pues yo tenía primero la teoría terrestre en vez de la presión y el conflicto. Tenía primero esa en vez de las de zonas de presión. Entonces, ¿puedo hablar de eso? Claro que sí. Bueno, pues la teoría del poder terrestre o la teoría Heartland decía como que básicamente la superficie de la Tierra tenía como ciertas divisiones digamos, en la isla mundial que pues digamos que comprendía cierto tipo de continentes y entonces él establecía que entre pues digamos más poblado y más rico de tierra de todos o sea, se podían establecer como más combinaciones posibles y pues hablaba que digamos que se vivía en un mundo dominado por Estados Unidos, como que establecían el poder de Estados Unidos como una potencia más grande que las demás y que pues de resto todo estaba organizado por tratados internacionales. Ok, Laura, muy pertinente, muy exacto, pero a mí se me pasó explicarles algo, chicos. Laura, ¿tú sabes por qué Estados Unidos se volvió una potencia mundial? No, profe, no sé.
Perfecto, miren, la primera potencia mundial grande fue Europa. Ellos tenían una economía y una situación muy, muy, muy buena económicamente hablando. Pero resulta que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los bancos, las empresas, por miedo a la guerra, se tuvieron que trasladar a un territorio que prometiera un buen desarrollo de la economía. Entonces Estados Unidos empezó a recibir personas de todo el mundo desde que tuvieran plata, bienvenido. Algunos que no tenían plata también llegaron en otras condiciones, pero si eras un empresario, por ejemplo, árabe, o si eras un empresario francés, o si eras un empresario alemán, no, bienvenido, ven para acá, nosotros te avalamos tu empresa, te ayudamos incluso, y se formaron unos imperios económicos en Estados Unidos. Que tenían plata. Dime, Jared. Los que tenían plata desde el principio. Claro, entonces Estados Unidos, al recibir todos esos inmigrantes de Europa, empezó a coger fuerza económica. Y por eso se posicionó como primera potencia a nivel económico y militar, ¿no? Obviamente ellos también tienen un buen ejército, pero lo hacen es a través de inmigrantes. ¿Sí? Estados Unidos y su historia es un país de inmigrantes, y hoy en día que le cierren la puerta así de feo como se lo cierran a los inmigrantes, pues es una cosa muy compleja porque su historia está fundada. Ellos son un país de inmigrantes desde que llegaron los ingleses a esas colonias, 13 colonias. Ellos no son de ahí, ellos no son nativos, son inmigrantes. Es que Trump se cree británico, profe. Sí. Sí, muy difícil ahí. Pero bueno, por ese motivo, Laura, Estados Unidos es una de las primeras potencias económicas, políticas y también culturales del mundo, ¿vale? No es porque ellos tengan una historia bonita de sacrificio y de que, ay, yo, mi esfuerzo y mi nación, no, eso es un invento. ¿Sí? Estados Unidos se posiciona por los inmigrantes. Muy bien, Laura, perfecto, específica y concreta, muy bien. Profe, Cuéntame. usted primero, Benavides. Gracias, William. Profe, me parece desacertado lo de la inmigración en Estados Unidos. ¿Por qué, Andrés? Cuéntamelo. Pues bueno, me refiero en este momento, ¿no? Sí, cuéntame, no pasa nada. O sea, Tu punto de vista. lo de que no, que están rechazándolos y eso me parece como que no es verdad. ¿Por qué? Cuéntame. Pues lo que rechazan es la ilegalidad, ¿no? O sea, usted no puede ir a saltar la frontera y ya. O sea, Bueno, o porque Miami está lleno de cubanos o de latinos. O sea, eso no es Claro. inmigración también. O sea, lo que rechazan es la ilegalidad. Y en todo caso, lo que hacen es poner un muro y para que no lleguen la gran mayoría de criminales que tiene ese país, ¿no? Porque la gran mayoría de criminalidad llega de los inmigrantes, o si no, vean España que llegan los turcos y son estos los de Marruecos y en España pasó eso, que aumentó la criminalidad gracias a que permitían la llegada de marroquíes y toda esa gente. claro, yo no hablo, bueno, hay unas cosas que son políticas en cuanto a la política de Trump en relaciones públicas, ¿no? El hecho de yo decir, mire, yo no voy a recibir gente de estos países, ya eso es una segregación, ¿sí? Eso está dentro de la política, dentro de la agenda de gobierno de los Estados Unidos. Eso no me lo estoy inventando. Eso fueron, de hecho, Trump llega con las promesas de no dejar pasar inmigrantes, de frenar la inmigración. Ese Profe, fue, pero usted no podría ir la otra semana a Estados Unidos, no podría ir. claro, no, yo sé a qué te refieres, yo tengo visa, de hecho yo viajé a los Estados Unidos, yo estuve allá y pude trabajar incluso, ay Dios mío, no, esto no está siendo grabado. Bueno, no es una persona ilegal, muchachos, pero entonces tengo la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, pero, ¿cierto? Cuando yo estoy en búsqueda de mejores oportunidades de vida y trato yo de como colombiano, sudamericano, o si yo fuera un iraní, o si yo fuera un árabe, ¿cierto? Entonces allí sí hay una política específica. Ah, bueno, si tú eres un francés, si tú eres un inglés, entonces no te ponemos tantos problemas para una inmigración, ¿sabes? ¿Sí? Si tienes el dinero, Estados Unidos te recibe.
Estados Unidos es el paraíso, ¿no? El American Dream, el sueño americano, donde todos podemos ir a crecer económicamente y entonces te pintan a McDonald's y te pintan una gran cantidad de cosas que en parte se quedan en eso. ¿Mm? Pero, ¿por qué viaja la gente a los Estados Unidos? ¿Tú por qué crees que la gente quiere llegar a los Estados Unidos? Pues es pues básicamente por lo que usted dice, ¿no? Pero ya, o sea, lo que es de que llega un europeo algo distinto, pues es algo lógico, ¿no? Porque pues obviamente van a recibir mejor un europeo que claramente, pues ya por datos de que no va a aumentar la criminalidad o algo así. Claro, Pues ¿por eso qué? ya es obvio. ¿Por qué pasa eso, Andrés? ¿Por qué crees tú que pasan esas, o sea, si eres europeo, bienvenido a mi país, te recibo con los brazos abiertos, pero si eres latinoamericano, hey, hasta en el aeropuerto tienes un Pues trato. es culpa ya de Latinoamérica, de la cultura de acá, no es culpa de ellos. O sea, es más culpa de acá. Porque acá no pueden progresar, es por culpa de acá, porque se quieren ir allá, es por culpa de acá. O sea, siempre hay que echar la culpa a Estados Unidos, pero también acá la cultura es, o sea, es la cultura de la malicia, del vivo. Allá pues en parte es así, pero o sea, no tan marcado. Bueno, Andrés, debo decir que su merced me cae muy bien, ¿cierto? Porque tiene unos argumentos de peso bastante importantes de debatir. Pienso que tienes unos argumentos lógicos, razonables, también muy interesantes, y eso es lo que uno busca, que haya un contrapunteo. Y eso se llama pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, sí, Andrés, en parte tú tienes razón, la cultura latinoamericana tiene ciertos vicios, cierto tipo de estigmas y además ciertas actividades ilegales que lo hacen ser, ¿cierto?, partícipe de ese problema de segregación, ¿sí?, de racismo. ¿Mm? Pero ahora yo te pregunto, está bien que nosotros tenemos la culpa, pero es que quién, o sea, Colombia, ¿bajo qué órdenes o bajo qué directrices está en cuanto a su desarrollo y su economía, bajo qué estándares está? Es decir, ¿quién le dice a Colombia qué tiene que hacer? Pero pues, profe, yo le estaba hablando más de una cultura y una cultura no la impone alguien que llegue acá. O sea, eso ya viene de generaciones en generaciones. O sea, es algo que yo digo que se puede cambiar, ¿no? No, yo también Pero, creo en el cambio. Yo creo en el cambio y por eso estoy aquí yo educando eh, pero a los ya, compañeros. Así y Carlos Prieto se duerma. yo digo, pues en parte pues fue malo la llegada de como de potencias mundiales acá. O sea, por ejemplo, usted a Chile, que tiene políticas que, por ejemplo, pues yo me investigué, ¿no? Sí, Y, dale. y, y básicamente ellos mejoraron mucho su economía. Fue por un grupo de personas que se estudió, se, se preparó, algo de un grupo de Chicago, algo así. Ajá. Y se prepararon y justo eso fue, me parece, después de Pinochet. La economía chilena fue para arriba y de ese momento no ha bajado. O sea, ahorita los problemas de Chile son, yo diría más que todo culturales, pero como económicamente son en Latinoamérica los mejores, pero lejos. Y básicamente fue por prepararse, por buscar alternativas, ¿no? Porque aquí Claro. en Latinoamérica casi siempre son dos bandos y ya. En cambio ellos buscaron como una alternativa. ¿Así me entiendes? La economía chilena hubo un momento que fue próspero, o sea, Chile era el paraíso y no podías entrar a Chile si no tenías $5.000 en tu billetera. O sea, una cosa también brutal, ¿cierto? Pero yo te cuento que todas esas políticas neoliberales que hicieron grande a Chile después de Pinochet, porque Pinochet fue el que inyecta todo ese capital extranjero, le dice a las empresas extranjeras, listo, acá hay un territorio y hay una población, trabajemos, ¿cierto? Y posteriormente a la caída de Pinochet y de todo este establecimiento económico, Pinochet soporta los cambios económicos y de alguna manera lo soporta y puede llegar a una economía fuerte, pero ¿hasta qué punto y hasta dónde? ¿Sí me hago entender? Hoy Chile está sumida en una crisis, al punto que el alza de 200 pesos en el transporte público desencadenó
una serie de protestas que hasta el día de hoy no ha parado. Entonces uno se pregunta, ¿el desarrollo económico está en concordancia con un desarrollo cultural de esas poblaciones específicas? Yo revisaba hace poquito el caso entonces de una mina, la mina de oro, ¿cierto? Que le prometen, por ejemplo, a Cajamarca, o la mina de oro que le prometen al páramo de Santurbán, ¿cierto? Y le dicen, mire, es que si llega la empresa a sacar oro, todo acá el mundo se va a tapar en oro. ¿Mm? Y sí, probablemente durante los 3 primeros meses les va a ir muy bien. Y cuando se acabe esa extracción, porque Colombia y Latinoamérica tiene una economía extractivista en la cual vienen potencias y extraen lo que necesitan, ¿cierto? Entonces ahí van a empezar a surgir los problemas. Y se acabó que tenemos que extraer, ya no tenemos que extraer. Entonces van a empezar las crisis económicas. Nos aliamos con poderosos, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, colombiano, nosotros no le hemos invertido como le invirtió Chile o Argentina a una industria. Y quien le invirtió a las industrias fueron políticas de izquierda, en el ejemplo de Kirchner, ¿no? En Argentina, Bolivia, Ecuador, fueron países dominados por izquierdas que impulsaron el desarrollo del país. Pero ahí se quedó, ¿por qué? Pues por ya después el cambio de ultraderecha que tuvo Profe. Dale. Yo no, bueno, pues con lo de Chile también, pues lo de los 200 pesos desde que subieron fue más como o sea, no fue el problema, ¿no? Más que todo el problema en Chile es social y pues con los policías. Es como aquí en Colombia, solo que pues allá no están tan en la mala. Y con respecto a lo otro, lo de las políticas de izquierda, pues no me parece porque ahorita Argentina está en camino a ser la nueva Venezuela, pues porque la izquierda se quedó obsoleta en ese país, ¿no? O sea, en ese momento Argentina me parece, de la peor economía del mundo. Pero sí, cuando estuvo Macri, extrema derecha, también se fueron para el piso. Aquí, No, dime tú, Macri no era de derecha. ¿no era de derecha Macri? No. Porque, ¿qué partido era? No, pues es que allá es distinto, allá es más por los peronistas, kirchneristas y todo eso. Sí. Y Pero pues, Macri era de una pero el política. problema ya eso viene desde hace muchos años, ¿verdad? Desde Menem y esta gente. Sí. O sea, eso, pero bueno. No, bien, Andrés, bien. Todas estas intervenciones a mí me parece que son muy pertinentes, ¿sí? Obviamente porque hay un contrapunteo muy interesante en el que tú me dices, bueno, hay que revisar esto, y sí, evidentemente hay que revisarlo. Creo que finalmente va en concordancia con algunos valores que tiene la sociedad, ¿cierto? Es decir, hay familias, hay grupos sociales, hay ideologías que nosotros vamos a ir siguiendo y vamos a ir mirando a lo largo de nuestra vida. En mi caso, ¿cierto? Yo le apuesto siempre a la población en general, ¿sí me hago entender? Entonces, es como echarle la culpa a la guerrilla o a Petro por el mal manejo y la corrupción que ha tenido Colombia durante toda su historia, ¿sí? Entonces, la excusa no es que Petro fue alcalde y por eso Bogotá está como está. No, Bogotá ya venía con todos los alcaldes de derecha e izquierda, todos los políticos venían mal, ¿cierto? Y Colombia no ha tenido un solo presidente de izquierda, pero le siguen echando la culpa a los de izquierda y a la guerrilla porque de alguna manera hacen que el país esté sumido en una crisis que no entiendo si ellos son los dirigentes, entonces ¿por qué dejan entrar al país en una crisis como esa? ¿Cierto? Se supone que deben hacer políticas diferentes. Pero bueno, bien, Andrés, muchas gracias. Vuelvo y digo, tremendo tenerte en esta clase. Me caes muy bien, muy buenos argumentos, chévere, a mí me gusta. Lo mismo. Bien. Y bueno, vamos con la siguiente teoría. ¿Listo? Ya tenemos entonces mar, tenemos tierra, tenemos países buffer. Laura, ¿cuál fue el que nos mencionaste? Ah, no, el de terrestre. Listo, tenemos terrestre, tenemos marítimo y países buffer. Santiago Guacheta, ¿qué teoría tienes allí? ¿Qué otra teoría tienes? Prendan las cámaras, chicos. ¿Cuál nos hace falta, Santiago? La de
Perdón, la de los anillos ya lo dijeron. No. Entonces esa. Listo. ¿Qué dice esa teoría para...? Pues es Ya te- como lo contrario a lo que dice la del Herland, ¿sí? O sea, la del Herland dice que los países del centro dominan y la de Sí. los anillos dice que pues los países que están en la periferia del continente comienzan a dominar hacia adentro. ¿Sí es así? Más o menos. ¿Alguien quiere ayudar a Santiago? A ver, con Juan. Juan Clavijo, que no ha hablado el día de hoy. Extraño la voz de Juan. Juan, cuéntanos. Juan. Ya aquí estoy, profe. Ah, bueno, pensé que se había ido ya a fin de semana. Como Carlos Prieto, que no estaba durmiendo, buscando algo allá detrás del computador. Otro mundo Sí, señor, paralelo. eso es verdad. Yo no estaba durmiendo, eso quería aclararlo. Que pareciera es otra cosa, pero no. Lo despertaron. No mientas, no, Qué tengo, despertar ni que nada. tengo que ver el video otra vez. Bueno. No, profe, no sea así. Juan, no, pues me toca subirlo porque hay chicos que no vienen. Bueno, el que nada teme, pues yo ni me No dormí. pasa nada, no pasa nada, Carlos. Es un chiste. No pasa nada. Vámonos. A veces yo también me dormí en clase de las universidades. Uy, no, profe, lo suyo es el colmo. Vamos, Juan, terminemos rápido esta vaina. Juan, Dígame. y estábamos ayudando a Santiago Guachetá a explicar un poco la teoría de los anillos. ¿Mm? ¿Tienes presente allí esta teoría? ¿Qué dice? ¿Cómo la podemos plantear? En resumen, no nada así elaborado, solamente como para entenderla. Juan. Juan. Ese sí está dormido. Carlos, ¿Me ayúdalo, escucha? por favor. Dale, Juan, te escuchamos. El internet está como malo, profe. Qué pena. No te preocupes, Juan, te entendemos. Espero que también pues atiendas a las explicaciones que son importantísimas, ¿no? Dale, Carlos. Carlitos, ayúdame, por favor. Salgamos de esto. Carlos, ¿estás muteado o estás cantando? ¿Qué pasó? No entiendo, Carlos. Dios mío, hoy estás muy raro, Carlos. No más, Carlos. Estás en silencio, Carlos. Carlos, ¿qué estás pasando? A ver. No se me prendía, lo espichaba y no se me prendía Sí, el no, micrófono. está dormido ese computador. Que la suerte que estoy teniendo hoy es una suerte muy exageradamente mala. Oh, tranquilo. Para ser viernes. Nos pasa a todos, ya estamos cansados. Ya. Dale, Carlitos, cuéntame. Teoría del anillo, teoría de estos países ubicados. ¿La tienes allí? Resumen, ¿no? Nada elaborado, nada complicado para entender. No, la verdad no. Listo, vale, no hay ningún problema. Esta teoría, bueno, traté de ser claro y muy conciso, pero es básicamente hay unos países que son centrales, que son los países dominantes, ¿cierto? Y alrededor hay un anillo de países que protege a ese centro. ¿Listo? Esa es la explicación. ¿Mm? Que hay como todos unos países que protegen. Ahora ya no se hace así, ahora se hace con misiles. Rusia tiene una vaina de misiles de alcance y protege todo una cosa loca esos rusos. Ellos saben también que pues hay pesos, ¿cómo lo diría yo? Armados, países armados de peso a los cuales hay que cuidarse porque pues allá ellos tienen mucha influencia. Pero
básicamente es eso, ¿no? Hay un país central que es el principal y alrededor hay países, ¿cierto? Que de alguna manera protegen y están bajo algunas instrucciones, algunas influencias del país central. ¿Listo? Por eso se llama de anillos. ¿Listo? Nos queda la última y a mí me gustaría que Paula Orjuela nos ayudara con esa última. Paula. La más fácil, Paula. La última es la de el poder aéreo. Muy bien, Paula. Bueno, se restablecía el orden a partir de la fuerza militar y pues yo investigué y dice que se agrupan a los jefes aéreos de 17 naciones europeas y se define el poder como la capacidad de proyectar fuerza militar en el aire o el espacio o desde una plataforma misil que opere por encima de la tierra. Correcto, muy bien. Gracias por esos datos adicionales. Yo quería hacer un poquito más light, soft, para que ustedes no se llenaran de información. Entonces, el que domina el aire domina el mundo. Esa teoría dice eso. ¿Listo? Entonces, esas son las teorías, chicos. ¿Sí? Esas son las teorías. Algunas de las teorías surgen nuevas porque ahora la tecnología es una forma de control. ¿Vale? El celular es una forma de control. Hay cosas que están diseñadas para un control. Entonces, ya no necesitan incluso lo militar. Ahora la guerra está en la mercadotecnia. ¿Cómo voy a hacer que la gente piense que esto está bien y esto está mal? Incluso en culturas, ¿no? Acá nos dicen, por ejemplo, que tener más de 3 esposas, eso es un pecado, mejor dicho, esos árabes se van a ir al infierno. Mal, ¿cierto? Que eso es machista, que eso es bueno. Todo esto que en parte tienen razón y que yo comparto que pues debería uno tener la libertad de, independientemente de donde viva, elegir sus parejas y elegir cuántas parejas tener, si es el acuerdo, ¿no? Sí, sí, es un acuerdo a los que llegan las personas implicadas en este caso, pero pues digamos que nos hacen creer quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué está bien, qué está mal en todos los ámbitos sociales. ¿Listo? Esa es la nueva forma de control. Nosotros todavía no hemos llegado hasta allá, ¿cierto? Porque son ya datos novedosos. Que, pues yo también leo un montón, al igual que su compañero Andrés Benavides, al igual que yo creo que todos acá leen un montón que se la pasan en chat y en WhatsApp y eso es leer. Ahora ustedes leen más de lo que leían antes. Y entonces, esa posibilidad y esa herramienta de poder ver qué es cierto, qué no es cierto, a través de la geopolítica, como lo hizo Andrés Benavides debatiendo como profe, yo pienso esto, profe, esta parte aquí, Macri y tal, ese tipo de cosas, eso es geopolítica. El debate de ese tipo de elementos es la geopolítica, ¿vale? Chicos, muchas gracias, me divertí muchísimo el día de hoy. Al principio yo sé que es un poco denso esto de la teoría, pero es necesario ya cuando nosotros lo ponemos en contexto y analizamos el contexto, es mucho más fácil. Andrés Benavides, ¿tienes cámara? No, señor. Quería verlo, hermano, es que es un nombre ahí. No. Después, consiga cámara, hermanos. Es que eso así, los debates así, sin cámara es difícil. El martes, hermano, en historia. Listo, de una. Participa más en clase, hombre, me gusta que se arme debate. Alejandra ahí está sonriendo, todos los veo con una sonrisa. Gracias, muchachos, por contribuir a este emprendimiento virtual que nos tiene a todos locos y yo ya me siento un poquito hasta nostálgico por eso. Pero bueno, los extraño muchísimo, chicos. Un abrazo, cuídense. Feliz fin de semana. Un abrazo a sus familias. Cuídense. De verdad, muchísimo. Espero verlos el próximo año. No me estoy despidiendo, no me voy a morir. Tranquilos. Solo que hoy estoy sentimental. Y bueno, ya está, chicos. Un abrazo. Cuídense muchísimo. Feliz tarde. Listo, profe. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias.